Bueno, algunos comentaristas bíblicos dicen que este famoso sermón de la montaña, que así lo llama San Mateo, y acá San Lucas lo presenta que esto sucede después que Jesús baja de la montaña, elige a los discípulos y luego les dice este famoso sermón, pero que no se los dice en la montaña, sino que se los dice en la llanura. Y ahí está el gran desafío para nosotros, cuando también vivimos en nuestras llanuras, los que a veces cambiamos de distintos paisajes, porque en la vida consagrada nos mandan de un lado para otro. Yo soy religioso franciscano y soy nacido en la provincia de Buenos Aires, sur de la provincia de Buenos Aires, más bien cerca de Bahía Blanca, donde allí es la llanura pampeana, la pampa húmeda llamada, ¿no? Y nosotros, cuando vemos el paisaje como algo muy alto, que ya nos apunamos, podríamos decir, son las sierras de Tandil o las sierras de la Ventana. Imagínense cuando uno va a otros lugares del país donde verdaderamente allí hay montañas, ¿no? La zona de Salta, yo vivía en Salta, en el norte de Salta, límite con Bolivia, ¿no? Y cómo la mentalidad de la persona también cambia de acuerdo al paisaje, porque la montaña normalmente hace que uno no pueda ver el amanecer ni el atardecer. Es decir, uno ve que aclara o que oscurece, pero no ve el sol que se pone como nosotros aquí tenemos esa hermosa gracia de poder ver, cuando el sol está amaneciendo y cuando el sol se está poniendo, los colores que aparecen en el horizonte. Pero la llanura normalmente no es fácil muchas veces vivirla. ¿Por qué? Y porque una vez me decía una persona que se había ido a vivir a Mis Pagos que se aburría, que le parecía que todo era muy igual. Y precisamente en la llanura es donde uno tiene que aprender a descubrir más que el horizonte, mirarlo más cercano, mirar más hacia abajo, mirar hacia arriba las estrellas, mirar cómo se va cambiando y se va modificando la vida en pequeñas y simples cosas, que muchas veces se pueden tornar hasta rutinarias y difíciles y que cuestan a veces vivirlas y hasta a veces cargarlas. ¿Qué es lo de la rutina del día a día que nosotros tenemos que vivir? No es fácil muchas veces. Todos los días tener que hacer lo mismo, todos los días encontrarnos con las mismas situaciones, los mismos problemas, cosas que muchas veces a lo largo del tiempo después también nos van desgastando. Por eso es que Jesús les dice a los discípulos este sermón, que como les decía anteriormente, algunos dicen que se debería llamar el sermón de la llanura. ¿Y por qué motivo? Porque Jesús en situaciones humanas, muy concretas, muy cotidianas, muy ordinarias, les está diciendo bienaventurados o felices de ustedes cuando viven esas situaciones. Situaciones que humanamente hablando nos pueden resultar incluso muy difíciles, muy dolorosas, a veces puede ser hasta una cruz pesada que tenemos que cargar. Y por otro lado, también les dice los famosos ayes, ay de ustedes cuando, porque después, es decir, cuando uno no pone verdaderamente la confianza en aquello que debemos poner la confianza. La primera lectura dice dos palabras que son muy fuertes. Utiliza la palabra maldición, maldito el hombre que confía en el hombre, y bendito por otro lado. En realidad la palabra quizás mejor para esa situación, para poder comprender mejor, no es precisamente esa palabra maldición, sino que utilizan la palabra sensato o insensato. Es decir, es insensato aquella persona que pone en ciertas cosas la confianza.
¿Cuántas veces nos pasa? ¿Cuántas veces? Yo conozco gente que, por ejemplo, con la famosa crisis económica que vivimos en el año 2001, que perdió los ahorros o perdió sus bienes, que aún hoy han pasado muchísimos años y no pueden superar aquello que vivieron, que entraron en depresión, entraron en tristeza. O cuánta gente vive situaciones dolorosas de la vida, una separación, la pérdida de un ser querido, quedarse sin trabajo, o a veces otras situaciones también vinculadas a lo emocional, a la vida misma, de todos los días, que muchas veces nos generan conflicto, y a veces nosotros nos tenemos que preguntar, bueno, ¿por qué nos pasa esto? A veces hay gente que pone su confianza en los bienes materiales, en la plata, en el dinero, en el prestigio, en el poder, y nada de eso nos sostiene a nosotros verdaderamente en la vida. Porque en los momentos difíciles que nos vienen siempre en la vida, y como el Evangelio nos dice, las tormentas que desbordan, los vientos que soplan, las lluvias que caen, esas situaciones de la vida nosotros le podemos poner nombres concretos, que nosotros vivimos en el día a día, que puede ser, como decíamos, quedarte sin trabajo, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, perder la familia, una separación, un divorcio, un engaño, tantas situaciones que podemos vivir que hacen que también esa tormenta nos sacude, nos tire, perdamos la confianza, la esperanza, incluso algunas personas hasta el sentido mismo de la vida, donde no tiene sentido seguir adelante, donde todo se oscurece, donde todo parece que se viene abajo. Sin embargo, cuando nosotros tenemos puesta la esperanza en el Señor, sabemos que Él es el único que no falla. Sabemos que Él es el único que nos sostiene. Sabemos que Él es el que nos restaura, que nos puede hacer personas nuevas, aún con nuestras historias cargadas de dolor, de sufrimiento, de oscuridades, de amargura, de pecado, de lo que sea. Dios tiene esa gran capacidad de hacer cosas nuevas. ¿Y con qué cosas hace cosas nuevas? Con nuestra propia vida, en las condiciones que está. Como cada uno viene, como dice la canción tan bonita. Como cada uno viene en las condiciones que está, en estado de perfección, no hay nadie, todos tenemos inconvenientes, dificultades, problemas, unos de una manera, otros de otra. Pero Dios es capaz de sacar cosas buenas, de hacer cosas bellas, de cosas hermosas, a veces con lo peor de nuestra propia vida. ¿Por qué? Y bueno, porque por algo es que Jesús, con su pasión, muerte y resurrección, nos generó y nos dio nueva vida, y nos hace hijos de Dios, y nos hace vivir algo tan lindo y tan hermoso, que es experimentar todos los días de nuestra vida micro resurrecciones. A mí me gusta mucho disfrutar eso, las micro resurrecciones. Tal vez una persona que no podía perdonar y ahora le logró dar un abrazo a alguien con quien no se hablaba. Bueno, esa es una micro resurrección. Allí está Dios presente, nos está haciendo personas nuevas. A una persona que tal vez vive en la tristeza y comienza a vislumbrar un poco de esperanza, de luz, de alegría, ahí está presente el Señor y nos está haciendo a nosotros resucitar. Por eso es que este sermón tan hermoso que nos dice felices los que lloran, por ejemplo, nos habla también a nosotros. ¿Para qué? Para que todo lo que nosotros vivimos y pasamos en la vida podamos sacar aprendizajes que nos hagan personas buenas, que nos hagan personas nuevas, que nos hagan personas resucitadas, y que podemos llevar nosotros ese mensaje de alegría, de confianza, de esperanza, sabiendo que el que tiene la última palabra es el Señor, y que Él es el Señor de la vida, y que, como nos dice el libro del Apocalipsis, yo hago nueva todas las cosas, y Él hace cosas nuevas aún con nuestras cosas viejas. Así como cuando nuestras madres vieron destejen un pullover o dos pullovers
y hacen las madejas de lana y después con esas lanas hacen un pullover nuevo? Y nosotros estamos recontentos porque tenemos un pullover nuevo, pero las lanas eran viejas, ¿vieron? Bueno, así hace Dios con nuestra vida. Es capaz de hacer cosas nuevas aún con nuestras lanas viejas. Bueno, pidámosle al Señor que el sermón de la montaña o de la llanura, como cada uno lo quiera llamar en la vida, en medio de nuestras subidas y bajadas, ascensos y descensos, curvas y contracurvas, o en la chatura del todos los días donde a veces pierde hasta el sentido de la vida, podamos allí descubrir esta presencia del Señor que está siempre con nosotros, que no nos abandona, que Él es el que nos sostiene auténtica y verdaderamente, que siempre nos está tendiendo la mano para sostenernos, para guiarnos, para llevarnos, como buen padre, como buena madre que es de cada uno de nosotros. Y que, como dice tan hermosamente la palabra, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo jamás te abandonaré. Qué lindo poder experimentar nosotros en la vida esta paternidad y esta filiación de sentir que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Bueno, que el Señor nos ayude a vivir las bienaventuranzas cada día de nuestra vida, para poder descubrir el paso de Dios en cada situación y en cada acontecimiento. E incluso en las situaciones más oscuras, más dolorosas, más difíciles, el Señor está siempre con nosotros. Como dice ese hermoso sueño que se atribuye a la Madre Teresa de Calcuta, que dice que un día ella soñó que iba caminando por la arena y encontró unas huellas en el mar, y en un momento encontraba la huella de 2 personas, y por allá se pierden y solamente queda la huella de una persona. Y entonces la Madre Teresa le reclama a Jesús diciéndole: Señor, en los momentos más difíciles de mi vida, vos me dejaste sola, me abandonaste. Porque a veces nosotros pensar que la Madre Teresa de Calcuta vivió como 35 o 40 años de muchísimo sufrimiento y dolor espiritual, ¿no? Por sentir la ausencia de Dios, nos parece increíble cuando uno la ve a ella, lo que era, su rostro, su presencia, ¿no? Y sin embargo, dentro de ella muchas veces vivió grandes desiertos y ausencias incluso de Dios. Pero entonces cuando ella le reclama a Jesús, dice que Jesús le dice: no, Teresa, esas 2 huellas que vos veías en la arena no son las tuyas, son las mías. Yo te llevaba en mis brazos. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Las huellas que vemos, a veces creemos que son las nuestras y que Dios nos ha abandonado. Y no, todo lo contrario. Esas huellas son las huellas de Jesús, son las huellas de Dios. Él nos va llevando a cada uno de nosotros en sus propios brazos. Tenemos que aprender nosotros también a confiar en Él, a abandonarnos, a dejar todo aquello que nos preocupa, de saber que muchas veces tenemos que hacernos cargo de papas que están calientes, hirviendo, ¿no? Y los tenemos que agarrar en nuestras manos, porque cada uno de nosotros es responsable de esas situaciones. No las podemos tirar ni pasárselas a otro, ¿no? Y a veces no sabemos qué hacer con muchas de esas situaciones porque nos desbordan. Pero tenemos que pedir al Señor la gracia de saber que aunque nosotros nos hagamos cargo de esas papas calientes que están hirviendo en nuestras manos, tenemos que pedir al Señor la gracia de experimentar en nuestra vida que debajo de nuestras manos hay otras manos que son mucho más grandes, que son las manos de Dios. Y que aunque en nuestras manos hay un montón de problemas que a veces no sabemos ni siquiera qué hacer, nuestras manos con todos esos problemas están en esas manos de Dios, que son las manos que nos sostienen. Si nosotros esto lo logramos experimentar cada día de nuestra vida, las bienaventuranzas nos hablan a cada uno de nosotros. Nos habla a nuestra vida, nos habla a situaciones concretas, cotidianas, con cada uno de nosotros. Y qué lindo sería que pudiésemos hacer como tarea estos días que ahora ya nos vamos a casa,
Y vamos a seguir en lo ordinario de cada uno de nosotros, con lo lindo y con lo no tan lindo, con la gracia de Dios y con las tentaciones, que podamos también nosotros escribir nuestras propias bienaventuranzas. También escribir nuestras propias bienaventuranzas, de sabernos y sentirnos felices porque, y también tener cuidado con aquellas cosas que muchas veces nos hacen desviar del camino. Bueno, que el Señor nos conceda la gracia de abrir siempre nuestro corazón, de vivir y experimentar esa presencia cercana, tierna y delicada de Dios para nosotros y nuestras vidas. Que así sea. Los invito a que renovemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado y resucitado, descendió al cielo. con la